Acompañan esta noche a Juana Viale, la señora Sandra Arroyo Salgado, el señor José Luis Espert, el señor Hugo Alconada Mon y el señor Mauricio D'Alessandro. Con nosotros, Juana Viale. Muchísimas gracias por estar todos acá en la mesa de la señora Mirta. Así que muchas gracias y vamos a hacer pasar a Jimena. Buenas noches. Hola, Sin ella no hay programa. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Fantástico. Qué buenos zapatos, Jimena, te pusiste las sandalias, ¿no? Porque es muy primaveral, Sí, ya muy arrancó. primaveral. Sí, me olvidé los zapatos, Juana. Juana, qué mala sos. Yo Me escuché olvidé otro los diálogo zapatos. fuera de cámara. Sí, es otro diálogo, pero no lo tenía que decir. Me los olvidé y así estoy, en chancleta. No. No, estás en unas sandalias Sí, divinas y las encima uñas bien. es primavera, Sí, es hay que primavera. empezar a... Estaba acorde con tu vestido. Claro. De entrada tenemos unos hongos portobelo ¿Ah? rellenos con un mix de quesos y después tenemos de primer plato unas milanesitas de cerdo con un puré de papa, de batatas especiado y Juana unas milanesitas de calabaza. Me encanta. Y de postre tenemos un bizcocho húmedo de chocolate con mascarpone y frambuesas. Ay, Sí, qué para mí. rico. Ese es para vos. Todo para mí. Todo para vos. Y todas las recetas las pueden encontrar en recetas, por Recetas. supuesto. Gracias. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Adiós. Gracias, chau, chau. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Pueden empezar a comer. Y quería preguntarte a vos, ¿le mandaste una carta al señor presidente pidiéndole o recomendándole, no sé, que renuncie el ministro de Salud, Ginés García? Sí, no solo yo, sino que lo hicimos una serie de dirigentes que conforman nuestro espacio político, Luis Rosales, Javier Milei, y una serie de partidos con los cuales estamos trabajando, el Partido Libertario, la UCD, el Partido Anticorrupción, Unido. O sea, no fue una presentación personal, fue un pedido al presidente de un espacio político que está cada vez teniendo más representatividad en la sociedad. ¿Como pedido o como recomendación? Recomendación. Yo creo que alguien tiene que mostrar al gobierno como responsable del desastre en el cual está terminando la política sanitaria. Además de haber destruido la economía, digamos. No estamos terminando en el peor de los mundos. Estamos terminando con una explosión de contagios, explosión de muertes y con la economía destruida y la gente realmente loca de estar tanto tiempo encerrada. Así, por lo tanto, yo creo que alguien tiene que pagar el costo político del desastre, repito, sanitario, emocional y económico, que va a tener serias consecuencias en el futuro el desastre económico porque tener la mitad de la población, presente, ¿no? Ya las tienen en el presente. tener la mitad de la población pobre, 2/3 de los chicos pobres, no solamente por el desastre sanitario que ha sido el manejo del gobierno, sino por los desastres acumulados, son consecuencias muy severas para la sociedad, muy severas. Y si a vos te convocarían para estar ahora en el presente que estamos viviendo, para integrar el Ministerio de Economía, ¿aceptarías? A ver, yo el único motivo por el cual yo tengo 58 años, ingresé en la política hace 1 año y medio. Nunca participé en política, nunca ni siquiera me imaginé estar en política. El único motivo por el cual me metí en política, el único motivo es para colaborar para la solución del drama que vive la Argentina a diario, de inseguridad, economía, el desastroso ataque a la pandemia del gobierno. Yo estoy muy preocupado por los chicos que se quieren ir, la educación destruida, los chicos sin educación, los mayores sufriendo la pérdida de su empresa, la pérdida de empleo. El único motivo por el cual me postulé para político el año pasado fue ese. ¿Eso qué significa? Significa ir contra algunas cosas y hacer otras. Ahora, las cosas que hay que hacer, si bien si no las hacemos vamos a seguir cada vez peor, Argentina va a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo, si sigue así en medio siglo,
Hay que hacer tantas cosas contra el sistema político tradicional, contra los empresarios prebendarios, contra el sindicalismo mafioso y delincuente, que yo asumiría un cargo así no solo si el presidente me da su apoyo, sino también esto requiere de convocar a todas las fuerzas políticas, a los jefes de bancada que hay en el Congreso, hasta yo convocaría a la Corte Suprema de Justicia por las cosas que hay que hacer, y por supuesto a los sindicalistas y a los empresarios. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en eso, yo sí, pero para calentar banco, como van hoy los ministros de Economía, a ser partícipe del desastre que nos lleva esta clase política, no. Claro. O sea, yo estoy para cambiar el país por el bien de la gente que trabaja acá, por el comerciante, el industrial, los chicos que estudian. Pero, es lo único que me anima. ¿no crees que cuando un político ocupa una banca política, diputado, senador, intendente, presidentes, vices o de cualquier ámbito o escalafón político, ¿no crees que lo hacen con esa convicción? Mira, yo creo que deseo. casos como el de Mauricio de Alessandro, creo que sí. Creo que Mauricio sí es una persona muy bien intencionada. Y hay otras muy bien intencionadas. Yo te voy a hablar de lo que predomina. Claro. Lo que predomina claramente no es eso, porque si no a nosotros los argentinos nos iría mejor. O sea, el único sentido de hacer política es para que la gente que vive adentro del país viva bien, viva feliz, viva normal. Sin embargo, acá la política le ha generado una verdadera pesadilla a la gente normal. ¿Vos, Mauri, qué pensás de eso? Yo me quedé pensando, si se diera todo lo que dice José Luis, ¿no? Eso que había marcado como matriz de la corrupción, como la raíz de la corrupción, Hugo Alconada en su libro La Raíz, porque lo que él pasó como, o paneó como problema de la Argentina son los mismos que más o menos todo el mundo tiene identificado. Si vos pudieras alinear a todo el mundo, ¿qué habría que hacer hoy? ¿Qué harías hoy como ministro de Economía? ¿Cerrarías la economía? ¿Liberarías la economía? Bueno, yo creo que el cepo? hay cuestiones de muy corto plazo y cuestiones de muy largo plazo. Ahora, las cuestiones de corto plazo creo que habría que meterlas adentro de un paraguas de la reforma gigantesca que Argentina tiene que hacer para que algún día le vaya bien. Entonces, primero hay que poner el paraguas de las cosas profundas que hay que hacer para cortar con la decadencia argentina. Por eso, la necesidad de esta suerte de proclama en la cual todos estamos de acuerdo. Ahora, después hay cuestiones de muy corto plazo instrumentales para hacer, que creo que es tu pregunta, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, el cepo. Yo creo, si el Banco Central se quedó sin reservas, lo que tenés que hacer si te quedaste sin reserva no es un torniquete mayor con más pérdida de libertad. O sea, con pérdida de libertad nunca vas a solucionar el problema. Pero Guzmán, lo que no deberías estaba de hacer es acuerdo en dejar eso, ¿no? flotar el tipo de cambio libremente, que flote, que sea el que diga el mercado. Guzmán no estaba de acuerdo en hacer como este cepo con el dólar, pero al final tuvo que hacerlo, digamos. A ver, si vos no querés hacer lo que no querés hacer, agarrás y renunciás y chao. Por lo tanto, yo no creo que Guzmán se haya rasgado las vestiduras. Okay. No quiero hacer este cepo doblemente duro, pero lo hago a pesar de que me lo exigen. Renunciá. Yo creo que Guzmán está de acuerdo con este cepo. Claro, bueno, Aunque no me consta, no sé la interna de ellos, Claro. ¿no? Por supuesto. Y también por el tema que decís de la renuncia de Gines, del ministro de Salud. También cuando se armó esta mesa chica de infectólogos, epidemiólogos, también se los escuchó mucho a ellos. Sí, yo creo que nosotros en esa reunión que hicimos con todos estos partidos y dirigentes, también le pedimos al presidente que a su vez le pidiera la renuncia a todo el equipo de infectólogos que lo rodean, particularmente el doctor Khan, que ahora está desaparecido, gran responsable del desastre sanitario que está viviendo Argentina. Y no solo sanitario, es la gente chiflada de estar 6 meses encerrada. Social. Es una cosa, te digo, parece un experimento hasta sádico, te diría, ¿no? Sí. Bueno, Cerrar a la gente así. bien vinculado está todo al tema de la educación, que ya van... 6 meses, 7 casi. Sí, Sí, tuvieron yo- 2 semanas de colegio los chicos nada más. Yo coincido, yo estoy muy preocupada, estoy angustiada y estoy desconcertada. La verdad es que coincido en que ya hemos pasado 7 meses. Aclaro, no soy anticuarentena, pero creo que la emergencia sanitaria fue necesaria en un primer momento para Claro. adaptarnos a las necesidades Claro. y necesitamos que se confíe en la gente, que no se la subestime. Yo veo y me preocupa
porque bueno, me encuentro, por ejemplo, ahora de turno en 4 municipios del Gran Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, y veo situaciones que se presentan de mucha tensión social. La gente está viviendo como contenida con cuestiones nimias, hay situaciones de violencia, la gente siente una opresión, no se puede criminalizar conductas que son lícitas, derechos esenciales que están en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Yo me llegué a representar si nos habían reformado la Constitución y no nos dimos cuenta. Bueno, como el derecho de la propiedad privada, que ahora se el está derecho al cuestionando, ¿no? uso de la propiedad privada. La última parte del artículo 14 habla del derecho de enseñar y aprender. Y yo decidí venir acá, que agradezco este espacio nuevamente, y lo celebro por la gran preocupación y el desconcierto que tengo por esta vuelta a las clases de los jóvenes, de los adolescentes. Hay muchísimos problemas de salud que creo que fueron desatendidos con este aislamiento. Creo que hay que rescatar lo positivo de esta educación remota, pero considero que la educación exclusivamente remota no funciona, que es necesaria la presencialidad con los protocolos, con los recaudos. Sí. La educación es un servicio esencial tanto como lo es la justicia, la seguridad, la salud, enfermeros, camilleros, médicos, miembros de la Policía Federal. No puedo dejar de recordar el caso del policía y su atacante, 2 familias destruidas por un sistema sanitario que no dio respuesta a una problemática de salud distinta del COVID-19. A ver, hoy estoy angustiada por la cantidad de gente que muere sola, sin el apoyo de sus familiares, y todas estos problemas de salud que no están siendo mirados, ¿no? Fundamentalmente vengo como madre de un adolescente de 13 años, otra de 21. Es todo anormal. Terraplenes para aislar las ciudades en el interior. Los intendentes que deciden eso, ¿qué no quieren hacer creer? ¿Que el virus viaje en auto? Sí. Por ejemplo, anormalidades como, recién hablábamos fuera de cámara, yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Toda mi familia, la de origen, vive en Pergamino. Yo hace 9 meses no veo a mis hermanos, a mi sobrino, a mi madre. Sí, sí. Y al revés, recién lo contaba Hugo, la gente que tiene a sus familiares acá han vuelto a vivir con sus padres, cuando ya tenés tu familia, tus hijos, o sea, toda una cosa anormal. No es normal que uno no vea a la familia 9 meses, o no, tampoco es normal que vos vivas con tu madre y con tus suegros durante meses. ¿Vos, Hugo, qué pensás de esto ya de las 200 días, de ahora de la no cuarentena, pero cuarentena, no sé cómo decirlo ya? Que por un lado nadie tenía la receta mágica. Creo que hizo bien el gobierno en establecer en aquel momento la cuarentena. Después lo superó las circunstancias. Y también hay ahora mucho para aprender de otros países. En algunas de las entrevistas que hemos desarrollado en los últimos meses, marcan algunos países que con astucia, con sagacidad, pudieron adaptarse a los cambios. Y dicho eso, Juana, esto viene para rato, ¿no? ¿Qué es esto? La situación de la pandemia, la eventual cura con una vacuna, su eventual distribución y además todos los efectos económicos, sociales, educativos. Es decir, esto recién suena horrible, pero recién arranca. Así que hay que hacerse... No, esto es... ¿Vos corres? No. Bueno. Debiera. Esto es como si fuera una maratón. Esto no son 100 metros llanos. Y entonces hay que hacerse la idea, señor, señora que nos están viendo ahí, es probable que el año que viene los chicos tampoco entren a clase. No, por eso hay que prepararse, hay que darle herramientas. Yo coincido con vos en que fue muy difícil y también apoyo la emergencia sanitaria, pero creo que todo este tiempo nos sirvió para prepararnos. Exacto. Y la gente necesita que los funcionarios confíen en sus capacidades de cuidarse, de cuidar de su salud, de cuidar al otro. Y si hemos tenido servicios esenciales que han seguido funcionando, nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar de la realidad mía, que es el Poder Judicial de la Nación, que trabajamos íntimamente vinculados con las fuerzas de seguridad.
nosotros nunca paramos el servicio de justicia y pese a que nuestros tribunales superiores nos facultan a realizar el trabajo remoto, hay actividades que es imposible realizarlas en forma... ¿Usted ha ido a Sí, ocupar? nosotros establecimos un sistema de lo que ahora se propone como las aulas burbujas, de, bueno, oficinas burbujas con aislamiento, formamos equipos de trabajo cada 10 días, pero hay medidas que realmente no se pueden dejar de hacer si no es en forma presencial. Claro. Yo no puedo enviar a un personal de policía, de una fuerza de seguridad, exponer a un empleado y no estar yo. Nosotros tuvimos diligencias que demandaban la presencia del funcionario, del magistrado en el lugar. Toma de terrenos que hemos ido a hacer, inspección ocular, después el desalojo de esas tierras, fue en forma presencial. No puede el magistrado a cargo no estar en el lugar, no puede un juez no asistir a un reconocimiento en rueda de personas, no podemos Doctora, dejar... una pregunta ahí sobre la justicia, ¿no? ¿Qué opina usted de la doctrina Zaffaroni? Mire, yo respeto al doctor Zaffaroni intelectual y académicamente nadie desconoce el prestigio que el doctor Zaffaroni tiene en muchas teorías que él ha desarrollado vinculados al sistema penal y tengo una postura crítica respecto de su visión sesgada de lo que es el proceso penal. No comparto que la desatención a la víctima. Justamente ¿Usted considera que la ayer, víctima en Argentina está siendo desatendida con esta doctrina? históricamente viene la víctima desatendida, porque la víctima en los peores hechos que tienen que ver con la vida está claro y por eso apoyo esta emergencia sanitaria y toda la situación Porque que en el hemos caso- vivido en un principio de aislamiento, porque el bien más preciado es la vida En el y la caso de este salud. policía muerto, a la policía, lamentablemente con esta doctrina, se le ha puesto mucho complejo de culpa de usar su arma en defensa de un delincuente. Entonces tenemos a la sociedad desprotegida. Yo creo que la política, y ni hablar los jueces con sus fallos, deberían darles la derecha al policía que usa su arma reglamentaria en defensa de la gente contra un delincuente, ¿no? Ahora está el juicio por el policía de Disparate, Chocopar. por Chocopar. Sí, Chocopar. las víctimas fue siempre la gran desatendida, porque además en estos casos de pérdidas de vidas humanas, la víctima ni siquiera puede estar presente en el proceso, o sea que ya parte de una Claro. desigualdad. Ahí la persona sospechada, el imputado, puede estar presente, puede ejercer sus derechos de defensa, pero la víctima no está, son sus familiares, O el agente los fiscal. que lo representan y no siempre pueden defender a esa persona con las mismas herramientas, porque además están impactadas emocionalmente, ni más ni menos que por la pérdida Sí, un familiar. de un familiar. Pero por eso este caso creo que debe marcar un punto de inflexión, coincido con usted, en la forma de ver, por un lado, la situación de la víctima, de cómo el sistema judicial pararse frente a que nosotros no podemos trabajar enfrentados con la fuerza de seguridad, sino que debemos ser un equipo de trabajo, si no, no les resolvemos los problemas de inseguridad a la gente, pero tenemos que estar en paralelo, no podemos delegar en un funcionario policial y no ir en forma presencial a respaldarlo y ayudarlo. Ahora, ¿usted tiene la sensación que los jueces tienden a fallar con algún complejo de culpa contra los delincuentes con esta teoría que para mí es absolutamente desafortunada, que para mí es abolicionismo más que garantismo? Se han logrado muchos avances con la nueva ley de víctimas, se han logrado muchos avances. Yo creo que justamente les iba a comentar que ayer terminé a las 10 de la noche con una clase por Zoom de una materia que propuse en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que se llama el Derecho de las Víctimas. ¿Dando clases usted? Por Zoom, Ajá. sí. Y participaron de esta clase en forma también por Zoom, en forma remota. Matías Bañato, no sé si sí, recuerdan sí. la Sí, tragedia sí. de su No, familia en Flores. Ay, que quiero mandarle un saludo muy especial, si me permitís, Por supuesto. discúlpame.
Pero bueno, justo me escribió ayer cuando terminamos la clase y me dijo que hoy era el cumpleaños de su abuela, de esa abuela que afrontó la crianza del solo y que se murió y no la pude conocer, Matías. Te pido mil disculpas porque él siempre me decía que su abuela quería conocernos a mí y a mis hijas y no llegamos a hacerlo. Estuvimos en esta clase con la mamá de Ángeles Rawson también, que colaboró, transmitiendo a los estudiantes de abogacía su experiencia de vida, su experiencia frente al sistema de justicia. No nos olvidemos que si la víctima está ahí es porque la víctima no lo buscó, el Estado ya le falló en su deber de darle seguridad. Y después, en la mayoría de los casos, se termina transformando en víctima del sistema judicial, que no la entiende, que no está preparado, que no le da su lugar. Entonces ellos les pareció, colaboró con nosotros la mamá de Ángeles Rawson, la mamá de Kevin, que murió también atropellado en Avenida del Libertador y Corrientes una noche. Guillermo y Alberto, papás de 2 jóvenes. Un caso que la verdad que nos impactó muchísimo, el de la joven de Tucumán, ahora no recuerdo su nombre de pila, pero que bueno, nunca pudo ser esclarecido y nos planteaba su papá que bueno, siempre sobrevoló un tema vinculado al poder político de turno en ese momento y nunca pudo ser esclarecido. Ella apareció al costado de una ruta y ahí, bueno, Lemos. ¿Lemos? Lemos era el soldado, es el Lemos de Tucumán, y su papá nos comentaba ayer, transmitía su experiencia. Paulina, gracias. Pero bueno, terminamos muy tarde y la verdad que... Y bueno, lamentablemente ese caso todavía no esclarecido, fue altamente manipulado, según lo que su papá comentó y bueno, y transmitió a los estudiantes de abogacía, futuros operadores, probablemente judiciales, o abogados, auxiliares de la justicia. Y él transmitía, bueno, la importancia de que el operador judicial entienda a la víctima, se dé ese espacio para tener esa empatía que tanto necesita la víctima, ¿no? Yo creo que ponerse en el lugar del otro. Arrancamos analizando el tema del rol del Estado durante la pandemia y terminamos con lo que explica muy bien Sandra, el tema judicial. Esta pandemia sirvió para quitarle la máscara a esa mentira del Estado presente, el Estado benefactor, el Estado que todo lo resuelve. Porque la realidad es que la gente termina queriendo hacer justicia por mano propia, porque la víctima además no logra... se está armando la gente. Exactamente, por un lado, y termina después, y hasta el propio presidente dejó de lado a ese comité de infectólogos que tuvieron un momento de mucha preeminencia en la sociedad y nos mandaban qué hacer, nos mandaban a cuidarnos y demás, sin mucha visión de futuro, porque claramente esto no funcionó como nos vendían, con herramientas del pasado, porque el problema de la Argentina fue que utilizamos la cuarentena, que todos vimos como buena en un primer momento, pero una herramienta del siglo XV, es una herramienta muy vieja que no alcanzaba. Acá había que testear a todo el mundo y aislar a la gente de riesgo. Y esto es la solución que aplicaron todos los países del mundo. ¿La cuarentena es para los que están contagiados o para los contactos de los contagiados? Pero no para la gente que está bien. José Luis, era mucho más barato que la plata que se gastó por haber frenado la economía subvencionando, que está bien porque además, lo que comentaba Hugo, en Europa está volviendo el virus ahora. O sea, están volviendo a hacer cuarentena. Nosotros quemamos ese elemento. ¿Cómo la volvés a encerrar a la gente? Y además, ahora tenemos la cuarentena blue, la gente no lo cumple. ¿Y a qué terminamos? El tema blue. El dólar blue. ¿Ustedes saben que están las escuelas blue? No. Y los deportes están blue. Los restaurantes. ¿Saben lo que son las escuelas blue? Sí, claro. No. Bueno, aquellas familias que tienen recursos económicos y que no se resignan a que sus hijos pierdan la educación, se forman grupos y pagan profesores capacitados. Y bueno, pero siempre quedan
aislados y bueno, se 6.500 chicos en la ciudad de desatiende. Buenos Aires que no tuvieron durante Ha estos sido 6 un meses Claro, conexión pero a no Internet. son solo los 6.500 chicos No. que perdieron toda conexión, porque en esto yo disiento con esto, porque volver a la escuela no es que vuelvan los chicos del último año del secundario, no es que vuelvan los últimos chicos del primario, y no son esos solamente 6.500 chicos que han quedado por completo desconectados. Son 12 Todos años los de- adolescentes, vos podés hablar de la realidad de tus hijos. Yo tengo una hija de 13 años, los adolescentes Están más. tienen tantos otros problemas de alimentación en las chicas, que son temas de salud muy graves. Y la escuela no solo es, no es un Yo depósito sé de de chicos que han ¿no? comenzado a tartamudear a los 12 años. Pero la ansiedad, la concentración. con los problemas de alimentación es terrible, la ansiedad. Pero esto es Pero un no- verdadero no delito. fue Las tasas de contemplado. suicidio, me adelantaba Hugo, que su esposa es psicóloga, y cómo se incrementó niños? la cantidad de consultas por problemas ¿De chicos? De Sí. angustia, de estrés, de todo tipo de trastornos alimenticios, intentos de suicidio. las Pasa que- adicciones. Lo que pasa que también aquí tenemos, hasta ahora con las herramientas tecnológicas hemos tenido una oportunidad, si quieren, unidimensional de darles una primera solución. Pero al mismo tiempo, acá también hay que ver otra vez, mirando hacia adelante, ya tenemos la pandemia, ¿cómo nos acomodamos? Ahora creo que en estos momentos están subiendo al Diario de la Nación, entrevisté a uno de los cráneos más importantes del mundo sobre temas de educación, Richard Herbert, un británico que en su momento fue profesor del año en Inglaterra, después fue director del año cuando le dieron una escuela que la logra recuperar en 2 años. Y él hablaba justamente de la importancia de que los chicos tengan clases y que incluso reconectemos a los chicos que están desconectados. Entonces él decía, si tenemos bibliotecas públicas, abramos las bibliotecas públicas, tomemos las computadoras que están ahí adentro con conexión a Internet y empecemos a utilizarlas. ¿Ustedes tienen restaurantes cerrados? Sí, abran los restaurantes, utilícenlos para dar clases. Si tienen Wi-Fi de esos restaurantes, utilicen el Wi-Fi de esos restaurantes. Plazas. El punto es, él lo que planteaba era, necesitamos de algún modo reconectar a los chicos con la Sí. educación. Así como también se hicieron los hospitales de campaña, también se pueden armar carpas de escuelas de campaña, si a algunos les molesta la Lo que playa. es Al aire increíble- libre. Lo que es increíble esta Argentina que vive de espaldas al mundo. Nosotros cuando empezamos a sufrir el coronavirus allá por febrero, ya teníamos al mundo sufriéndolo desde hacía 6 meses previos. O sea, ya había una experiencia en el mundo Sí, de qué sí, es lo que se pero hacía. hay un punto en eso, Pero José déjame Luis. terminar, por favor. Y de nuevo, repito lo que decía recién Mauricio, pero me parece que hay que enfatizarlo. El mundo te estaba enseñando, y hay parte de sentido común, encerrar a la gente inicialmente 40 días, cuarentena, durante esos 40 días testea de manera masiva, sacarle músculo al sistema de salud y después empezar a intentar con apertura. Pero esta cosa de que vos vas a matar un virus con cuarentena es de loco, Hugo, es de loco, es Sí, una cosa pero inentendible. el punto es, ahí en ese libro está, ¿no? Hay Y ahora múltiples... te quedaste sin cartucho por si tiene... Es que el problema que tenés para con cuando las vuelva. pandemias y este tipo de crisis es que funcionan como lupas que magnifican lo que ya estaba antes. Entonces, aquellos países que ya tenían problemas de desigualdad social, crisis educativas, crisis alimentarias, con esto Sí. explota. La brecha se aumenta. Y por el contrario, los países que ya eran flexibles, que ya tenían tecnología, que ya tenían automatización de empleo, que ya tenían, por ejemplo, medicina de avanzada, con esto avanzaron mucho más. Bueno. Entonces, el punto es ahora cómo te acomodas a las nuevas circunstancias. Entonces, hoy, por ejemplo, la Argentina, te doy 2 ejemplos menores, debería estar empezando a pensar cómo van a solucionar, por ejemplo, la temporada de verano. Es decir, la temporada de verano es irrelevante. No es irrelevante. No. Hoy es crucial. te digo. ¿Pero por qué? Por la Porque hay economía también. infinidad de personas que viven en la costa y en centros turísticos de la Patagonia, Viven. Córdoba y demás, que están ahora viviendo de los ahorros de la temporada pasada. Sí. Con lo cual tenés que darles una solución en esta temporada. Y lo mismo, que aunque parezca que estamos demasiado lejos, ¿qué vamos a hacer con las elecciones del año que viene? Bueno, Porque para a las nosotros nos PASO, preocupa particularmente. bueno, para las PASO del año que viene faltan 10 meses. Entonces tenés que evaluar cómo vas a hacer con la concentración,
por ejemplo, de los votantes en las mesas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a duplicar las mesas? ¿Vas a poner mesas en espacios públicos? En vez de en escuelas, ¿vas a llevarlas a las plazas? Es un buen momento para la boleta única de papel. Perdón, y Por con el ejemplo. inicio de las clases, con Sí. el inicio de las clases, Bueno. porque tomando de gente más capacitada que yo en el tema educación, hablando con el CEO de ORT, Adrián Moscovich, me destacaba la importancia de aprovechar todo este esfuerzo, todo este trabajo que han venido haciendo los adolescentes con los padres y las madres, Sí, sí, sí. de este gran trabajo remoto, y también los docentes, porque para los maestros fue tomar la parte positiva Sí. de que nos obligó a muchos, que somos de otra generación, a conectarnos por Zoom, a poder darles a los chicos de la UBA una clase con un papá, el papá de Paulina, que estaba en Tucumán, Claro. con otro papá que también había perdido su hija, y unir y estar todos en esa clase virtual. Entonces, saquemos ese provecho, reconozcámosles a esos adolescentes y a esos padres y a esos docentes el esfuerzo, y empecemos ya con el sistema de aula burbuja, de educación invertida, con algo presencial, porque la gente lo necesita. Yo siento que la gente está al límite. Estamos teniendo consultas con casos. A mí me preocupa, por un lado, la tensión social que hay. La gente está viviendo como en un estado de opresión, y el derecho penal no es un derecho de opresión, sino que es una garantía de libertades. No puede ser que conductas que son lícitas, como el derecho a trabajar, el derecho a ejercer No, el el disparate comercio, que te dejan salir a el pasear derecho y no de te dejan aprender. trabajar. Bueno, porque hay una situación de hecho. Delirio. Nosotros tenemos 4 municipios. Cada municipio tiene su reglamentación. Cruzás la calle y lo que acá estaba permitido ya está prohibido. Pero ojo, peor, es delito por el 205. Pero lo está sepultando usted, doctora, el 205. Hay una En esta mesa lo acaba de situación sepultar. de hecho. Lo enterró y... ¿Qué es el 205 para la gente que no de sabe? hecho, el 205. 205 es un delito por el cual cada vez que alguien circula sin el permiso para circular, puede verse incurso. Es el que violare las medidas dispuestas por la autoridad competente con el fin de evitar La pandemia, la de propagación un virus. o la introducción de una epidemia. Tiene pena de prisión. Tiene que haber razonabilidad La en la gente aplicación de la termina pena. imputada 7 en una meses causa después. debe haber penal un por delito. salir a Usted debe tener trabajar. delito No, y y además causa hoy en mínimo día, de eso. que ya no Debe está la tener toneladas de cuarentena, causa. no decís cómo. No digo que debe tener la doctora toneladas de causa. Lo que quería decir es esto, que a veces me parece que ya el sistema judicial no va a soportar Investigar eso. la cantidad de investigaciones que puede ser, porque la gente necesita salir a trabajar y porque eso es por un DNU que sacó el presidente, pero que ya no es Hay sostenible. una situación Esto ha de perdido hecho, toda y algo razonabilidad, quería decir que, algo. que Y pierda también tenés, así como legitimidad. hablabas de escuelas Blue y todo demás, también tenés las autorizaciones Blue. Yo conozco múltiples municipios en los cuales, por ejemplo, los gimnasios están cerrados. Abrí. Los restaurantes están cerrados. Hace como puedas. Entonces, si Es verdad. funciona bien, dale para adelante, me debes un favor. Si funciona mal y hubo contagios en tu gimnasio o en tu restaurante o en donde fuere, yo nunca lo autoricé, ¿eh? Con lo cual, el que abrió queda expuesto, Expuesto. sujeto a la justicia, y el funcionario público diciendo, yo nunca firmé nada, ¿eh? A mí Yo esto ha nunca... perdido- Eso me esto ha preocupa perdido mucho toda porque razonabilidad pierde ya, legitimidad. toda razonabilidad Yo perdida. respeto mucho al presidente, que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, en la que yo estudié. Sé que es adjunto y, bueno, de la cátedra del doctor Rigui, a quien también mucho respeto. Lo respeto mucho desde el punto de vista académico y sé que él es consciente de esta situación. El delito del artículo 205 es lo que se llama una ley penal en blanco. Ahora, Sandra, Nosotros tenemos un principio si de el legalidad. presidente- Nadie nos si el puede prohibir lo presidente- que no está prohibido Pero ni obligar a si el hacer lo que no, presidente es la consciente. ley no manda. Si el presidente es consciente de esta situación anómala e insostenible, en un país tan presidencialista como este,
hablar de cuarentena cuando él sabe que nadie cumple la cuarentena. Él dijo la no cuarentena. Es un Él desgaste mismo lo de dijo. esa autoridad Lo enorme. reconoció a Si eso. él considera que es irrazonable, libere, porque además su política, señor presidente, fracasó totalmente. Lo que pasa Pero es que más allá de Estamos eso, afectándonos como pero es ningún muy lugar del mundo difícil. y Es la economía difícil. rota. Es muy difícil. Vos imaginate, José Luis, ser presidente. No, pero pará, No, se no, está no, fundiendo, déjame- pero se está fundiendo el déjame terminar la comerciante frase. y te permiten Déjame salir a terminar la pasear. frase. Yo Hugo. a lo que voy es, tenés que agarrar esa lapicera y vos sabés que firmes lo que firme, Sí. tiene un costo. ¿Sabés cómo tiembla la mano? Entonces, Bueno, está bien, no me- yo no- por no me supuesto. digas que me traslade, pero no el sé, punto es, ¿sabés que si, es sentido común. si mantenés Hoy la nadie la cuarentena, cumple. si mantenés la cuarentena, es un colapso económico, lo tengo clarísimo. Vamos a tener este año una caída de como mínimo 13 puntos porcentuales. El año que viene, de hecho, ya estamos viendo si vamos a tener la peor crisis económica y social desde 2001 o más para atrás. Así que esto es horrible. Ahora, también es cierto que si vos levantás la cuarentena y no lográs una verdadera conciencia social, lo que decías antes, lograr, por un lado, confiar en la ciudadanía, pero al mismo tiempo explicarle a la ciudadanía La el drama que explosión de tenés. contagios ya lo Tuvimos tenés, 6 Hugo. meses Ya tenés Pero la esa, a explosión de su vez, contagios. Sandra podés dijo generar algo una muy importante espiralización de muertos. y muy interesante que me pareció una palabra que dijiste que fue cuando se decreta el aislamiento, Emergencia sanitaria. sí, la emergencia sanitaria, dijiste para que nos preparemos. ¿El gobierno se preparó durante 7 meses con planes, con proyectos para ir evolucionando en protocolos en las distintas áreas? No, a la luz de lo ¿O que no está se pasando, proyectó? no. A la luz de lo que Juani, está acá hay pasando, un no, problema. ninguna Nosotros básico. en el Poder Judicial se han adoptado una importante cantidad de medidas desde los tribunales superiores que nos han habilitado el trabajo remoto. También hemos registrado firma digital. Hemos tenido muchísimos problemas también de conectividad, de poder cumplir con nuestra labor. Lamentablemente también las partes que asistieron en esos expedientes hemos tenido investigaciones muy graves porque, como te decía, el incumplimiento del aislamiento es un delito federal. Claro. El incumplimiento del ASPO. Y quien lo hace dolosamente también. Hemos tenido casos de centros sanitarios con personas fallecidas como consecuencia de esta epidemia. Y que no estaban registradas también como tal, ¿no? Que habían Pero fallecido. fueron enterradas sin Sin- el certificado sí. COVID. En realidad fueron entregados sus cuerpos sin que se hubiera hecho el hisopado para despejar las causales de la muerte. Pero yo rescato lo que, Pero por ahí lo no que hay dolo, decía ni habría Hugo. culpa, digamos. No puedo Bueno, no podés opinar hablar sobre eso, porque claro. el tema está en trámite Claro. aún. Igual ya me pronuncié y está a revisión de la Cámara. Pero rescataba esto, lo importante que es empezar a confiar en la gente. A mí lo que más me preocupa, insisto, es la educación, porque es el futuro del país y son los oficios también. Pienso en las escuelas industriales, cómo una escuela industrial puede formar para los oficios a tal vez la gente que más necesita tener esa herramienta que es la educación para salir a trabajar. Las escuelas industriales que dictan materias que necesariamente demandan una presencia en taller, la tecnología, la robótica, todas esas materias vinculadas a estas ciencias, el trabajo en laboratorio, los que estudian en industriales vinculados al futuro también de profesionales que quieran la universidad desenvolverse también, en muchas materias en medicina. Estamos Ingeniería. haciendo formación parece- de profesionales. A mí, entre las consecuencias de este desastre sanitario y económico nuestro, creo que la sociedad valora mucho más que antes la libertad. Sí. La libertad de transitar. Nos encantan El un montón artículo de 14 libertades. de la Constitución La Nacional. Por libertad. favor, que todos lean el artículo 14. Apreciemos la Tarea libertad. para todos en la casa, le dé el El artículo 14 de la Igual, Constitución Libertad, Nacional, la libertad. el 18 y el 19. Sin libertad. van a salir todos con la Constitución a caminar Sin y va a libertad. haber un caos. La Constitución y saber que tienen el derecho de peticionar a las autoridades. Sí. Sin el derecho libertad de no se va a ningún lado. peticionar Con libertad te puede ir y mal. que la Corte Pero Suprema sin libertad, es el seguro último que te va mal. garante de la Constitución Nacional, el Voy- Poder Judicial. Voy a hacer pasar a Jime para que pueda traer mi plato de Claro, comida, claro, porque está están bueno. todos con sus milangas. Sí, las ¿Y tuyas yo? son de calabaza. Qué rico. Ahora, yo he venido varias veces acá y Sí. la verdad que tengo una pregunta de logística.
¿Por qué ella recibe el plato después de nosotros? ¿Por qué no en paralelo? Porque hablan mucho. Porque ustedes hablan y yo escucho. Pero, Así que, con- culpa tuya. no, No. culpa mía, ellos no van a comer dulce, es otra cosa. Claro, tenés doble porción. Yo aprovecho para mostrar el libro de Hugo. Son entrevistas, ¿no? 25 referentes mundiales piensan cómo será nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida a partir del COVID. Exactamente. Y de hecho es una serie de entrevistas que comenzó en marzo, que todavía continúa, y que Gracias. dio la oportunidad de entrevistar a algunos cráneos que son increíbles, y expertos en educación, en el futuro del trabajo, en economía, historia, y lo que marcan son, por un lado, los problemas, y también marcan las oportunidades que hay enormes mirando para hacia adelante. Hay una expresión, vos conocés bien, José Luis, lo que se llama la creación destructiva, Sí. que es momentos en los cuales, por ejemplo, el arribo de Internet sí eliminó, destruyó un montón de trabajos, empresas, pero también amplió las oportunidades para otras empresas, otros trabajos. Entonces, esta pandemia es una oportunidad de ese tipo. Doy solo un ejemplo. Mostraba Ha-Joon Chang, economista surcoreano, profesor en Cambridge. Por ejemplo, yo cuando hablábamos de esto, de creación destructiva, yo decía, sí, eso suena muy lindo, por ejemplo, en Alemania, donde sobra el dinero. Otro tema es en países que tienen ya serios problemas. Y me dice, Como nosotros. Sí, y él dice lo que pasa en África. Dice, donde Ethiopian Airlines vio venir el tortazo y decide reconfigurarse, dice, acá se terminó el transporte aéreo de pasajeros, tenemos que ir para otro lado. Saca todos los asientos de los aviones y reconfigura los aviones como transporte de carga y se convierte en la aerolínea de transporte de carga para el continente africano. Hoy da ganancias. Mirá. Entonces, es un ejemplo, si querés, en África, no te estoy hablando de Suecia, no te estoy hablando de Irlanda, donde con astucia, sagacidad, lo que hablábamos antes, lo que dice Richard Herbert, si tenés bibliotecas cerradas, bibliotecas públicas, o tenés los bares y restaurantes cerrados, pero tienen wifi, usalos, alquilalos. Lo que vos hablas Le das dinero a de los esta empresarios línea. para poder llegar a fin de mes y vos estás utilizando los locales para Bueno, poder la como se educación. utilizaron los hoteles para recibir Claro, por a las ejemplo. personas Yo creo que hay que venían de animarse viaje. a cambiar en serio, cambiar fuerte. Ahora hay muchos que siguen a Zigzag, no sé si lo llegaste a entrevistar. Lo he pedido, pero todavía no me ha... Bueno, pero Zigzag propone un comunismo light. Dice que esta es la oportunidad para realmente dirigir, tener un Estado fuerte que le diga a la gente lo que hay que hacer y que esta vez sí puede funcionar el comunismo. Porque, Mira, es una pieza de museo, ya que se dejen de... Pero además es un pasa comunismo por otro moderno, pero lado. digo, pero hay oportunistas también en Yo todo enseñaría, Sí, pero enseñaría en la marxismo, práctica. comunismo, 3 hojitas en historia económica de la secundaria y después chao. Pero Ya no, pero que está. además pasa por otro lado, no es una cuestión de, por ejemplo, si Estado grande o Estado chico, que si es un Estado democrático o un Estado comunista. Es una cuestión de si tenés eficiencia o no tenés eficiencia, si tenés prioridades para y cuáles son. Entonces vos tenés buenos ejemplos de países que han funcionado y tenés países de todos los colores políticos, de todas las variantes que han ido fracasando. Pero Entonces, Hugo, este fue el punto pasa problema por otro acá. lado. Nosotros durante 7 meses, desde el principio de la pandemia, aprovechando un vientito de cola, nos hicieron creer que el Estado era un genio, que estaba poblado de científicos y que nosotros iba mejor por lo inteligente que éramos. Es muy difícil ser el mejor del mundo y también es muy difícil ser el peor y vamos camino a eso. Estimo que nos ganará Estados Unidos e India en esta pandemia. Pero la realidad es que nos hicieron un gran cuento y ese es el problema de la política, la hipocresía y la mentira. Nos hicieron creer, nos dijeron a todos que eran unos genios y era mentira. Yo soy condescendiente también como vos con el presidente Alberto Fernández, porque creo que en las circunstancias no pudo estar a la altura de lo que había que hacer. Pero esta historia de que el Estado era el mejor del mundo, un Estado que compraba fideos al doble del chino de mi esquina, y que compraba barbijos, porque esto es transversal a todo el Estado. O sea, el problema no es que tenemos funcionarios muy vivos, funcionarios muy tontos. El Estado argentino es, en general, inoperante, ineficiente, compra caro. Este es el verdadero problema. Y entonces, nos hicieron creer durante 7 meses, por lo menos los primeros 3, que estábamos en manos de los mejores del mundo, los mejores infectólogos del mundo. O sea, los han enterrado. ¿Sabes qué también creo, los Mauri, infectólogos. también, comparando con el tema de la medicina? Cuando uno va al médico o tiene una urgencia médica, uno escucha a un médico y le dice, vos tenés que
acostarte o tomar un remedio o someterte a tal. Y uno no tiene conocimiento de medicina. Entonces dice, sí, Claro. perfecto, yo voy a hacer eso. No sabés si eso es lo bueno o lo malo, pero vos sentís que es lo correcto porque te lo está diciendo alguien que sabe. Si yo como ciudadano te digo, yo escucho al presidente hablar con que se juntó con médicos que dicen que son muy buenos y que tiene un equipo económico que está como ministros de economía porque tienen la capacidad y la facultad para hacerlo. Yo como ciudadana entiendo que eso es lo que hay que hacer porque es lo correcto, porque es lo mejor. Ahora, si te venden humo o si dicen cosas que Pero es que en realidad, Por eso es tan Juana, importante la educación, Bueno. porque pero un ojo, país ojo, aclaremos inculto, algo. un país que También no... es cierto un punto, que es esta pandemia era un enorme signo de pregunta. Esto no es que Para todos. para todos. Mundial, Pero el globalmente. punto es un enorme signo de pregunta que te lleva a que, por ejemplo, si vos decís, es un ataque, no sé, de varicela, y ya conoces el virus, ya sabes acá tenerte, ya sabes cuáles son los remedios. En este caso, fuimos avanzando en cómo lidiar con la pandemia mientras que la ciencia iba tratando de desarrollar los remedios. Entonces, por ejemplo, cuando Gabriel Heras, un médico infectólogo jefe de terapia intensiva en Madrid, en la primera terapia intensiva que recibe a un enfermo de coronavirus, dice, el primero que trajeron lo bombardeamos con todas las drogas que teníamos, lo dejamos knockout. De hecho, después tuvo problemas de alucinaciones, de todo. Ahora, claro, a medida que iban avanzando, iban corrigiendo los errores. De hecho, la misma discusión que había, que si la barbijo sí, barbijo no, que si funciona o no funciona barbijo. Entonces, también hay que, coincido con vos, Mauricio, para que quede claro, creo que por un lado hay que tener claro el contexto. El contexto donde arranca esto era complejísimo. Sí, sí. Donde además, por un lado, coincido, el Estado era absolutamente ineficiente e incompetente. Y del otro lado tenés un montón de ladris que vendían, por ejemplo, como proveedores del Estado, respiradores automáticos. Por ejemplo, me consta en la provincia de Buenos Aires, respiradores automáticos Siemens de hace 30 años que ya no estaban en el mercado y no había repuestos. Entonces, el Estado cuando va a comprar respiradores automáticos se encuentra como si vos le trajeras un Renault 12 modelo 84. Y te dice, ¿yo qué hago con esto? Sí, yo Bueno, la personalmente- cantidad de usinas yo de personalmente- corrupción que se han puesto al Bueno, descubierto en muchas de estas creo investigaciones la vinculadas a para la el funcionario salud. público es lo mejor que le puede Coincido, pasar. Yo creo coincido que en esto. Yo personalmente soy totalmente nada condescendiente con el presidente. Pero ni con la, déjame ¿sabes qué terminar. pasa? Pero- La cantidad de fracaso de toda esta gente a lo largo de la historia. A ver, supuesto. ¿sabes por qué tenemos la mitad de la población pobre? ¿Sabes por qué tenemos 2/3 de los chicos que van a ser pobres? ¿Sabes por qué hay una cantidad enorme de adolescentes que se quieren ir del país y que nosotros decimos, quédense, que el año que viene puede ser que esto empiece a cambiar? Por culpa de políticos como Alberto Fernández, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y todos los que vayan para atrás. Todos nos han sumido en crisis homéricas. Pero que el punto, Alberto Fernández al principio José Luis, falseó los datos de los otros países para mostrar que su cuarentena era extraordinaria. Mentira, nos mintió a todo. Can nos José mintió Luis, a todo. es que yo estoy Ginés hablando de otro también. tema. Déjame, esto me parece importante. Alberto Fernández como presidente debería haber sabido que fruto del fracaso del gobierno anterior, Argentina arrancaba el año en recesión, con pobreza alta. Había que balancear medicina con economía. No, el señor dijo, no me vengan con la economía, viva la salud. Terminó fracasando en las dos. O sea, yo creo que a esta clase política no hay que perdonarle la vida en la próxima elección o en general. Han fracasado, no sirven, que no se vaya ninguno. Le tenemos que ganar los que tenemos alguna conexión con la realidad. No podemos ser condescendientes. Nos van a llevar a un lugar horrible a nosotros como sociedad estos tipos. Y es Lo que pasa es que no- usted decía horrible. que los argentinos lo que necesitamos Horrible. es que los referentes políticos se unan, Sí. que no incrementen la brecha y menos en la sociedad. No, En la mire, sociedad no hay brecha. En la escuela la grieta- pública, todavía en la universidad pública, puede ir el hijo de un empresario próspero, el hijo de un comerciante, el hijo de una empleada, de un empleado. Entonces, tenemos que trabajar para esa Argentina que tuvimos alguna vez, donde Pero el Estado no puede ser Sandra, omnipresente, la omnipotente. manera de trabajar para esa Argentina que alguna vez fue es poner las cosas claras de lo que hay que hacer Por eso, y la no mentirle más a la educación, gente. el esfuerzo. La política es
poder para hacer cosas, no para hacer poder como acá ocurre. También pasó lo de la pandemia, que yo creo que es algo que superó la capacidad de conocimiento de cualquier persona, porque nadie estudia para ser... o vos estudiaste No, alguna no, cuestión no, los políticos Perdóname, que Juana, tenemos es la ¿era muestra tan de la difícil sociedad que mirar estamos los países a los teniendo? cuales le estaba yendo mejor o bien en la Es cuarentena? que la educación está muy Uruguay, por degradada. ejemplo. ¿Por qué tenés que ser esto que somos hoy, no ser Uruguay? Mire, Hay que las- mirarse un poco más a nosotros mismos, más que estar pero mirando tanto para no, afuera. no, bueno, creo pero vos yo. decís, Pero no teníamos es un conocimiento buen- de... No es un teníamos buen ejemplo el conocimiento tuyo, de- José Luis, porque cuando esto empezó decían que el problema es que Uruguay había poca gente, poca, Poca densidad población demográfica dentro, incidencia demográfica dentro, y sin embargo terminamos teniendo el mismo problema en Entre Ríos, en Corrientes, en Jujuy, en Tucumán, en lugares sin la concentración demográfica del AMBA. Es decir, esa fue otra gran mentira, como lo señaló José Luis. Nos dijeron, no, Uruguay el problema es que vive poca gente. ¿Y ahora por qué pasa en La Rioja o en Catamarca que vive poca gente? No tienen perdón, O sea, nos han se destruido. mintió descaradamente. La gente la matan por la calle por un celular. La cantidad de trastornos que han provocado porque nadie se anima a ir a un sanatorio. Para cruzar una provincia parece ser que va a cruzar el Sahara con traje de lana, ¿viste? Pero, estamos chiflados. Sí. Yo creo que no hay que tener perdón con esta gente, la verdad te digo, porque por perdonarlos estamos viviendo nosotros, lo que deberíamos vivir bien, en un país inviable. Es que yo no los estoy Yo lo que perdonando. siento es que plantear todo en términos de blanco-negro, River Boca, profundiza esta Para mí grieta sí. y esta brecha. O Nosotros sea, contra la siempre, clase y política es, profesional. usted hablaba de un planteo de vuelta al comunismo. A ver, las diferencias existen y siempre van a existir. Y está claro que partimos de realidades distintas. Mi realidad en la infancia seguramente fue muy distinta a la tuya, muy distinta a la suya. Yo te necesito a vos para estar en este espacio, ponerle voz a un reclamo de gente para transmitir la realidad que veo, la preocupación, la angustia, el desconcierto. Lo necesitamos a usted como experto de economía, al periodista que informe sin censura previa, sin condicionamientos, sin miedo. La gente hoy también tiene miedo de salir a la calle a llevar adelante su trabajo, su profesión, de salir a estudiar. Con el mío nosotros necesitamos que los dirigentes superen esas diferencias y que se despeje quién es la gente de bien, porque en todos los espacios me pasa en lo que es mi ámbito laboral. Hay de los unos y de los otros. En las fuerzas de seguridad también. Tenemos policías corruptos y tenemos policías como el policía Juan que Pablo. murió, Sí. Juan Pablo Roldán. y Facundo Rosa, que también murió desatendido en su problema de salud. Dos Sí. familias destruidas. Una mamá destruida por la muerte de Facundo y una mamá destruida con su hijito de 4 años por la muerte de un policía. Roldán, sí. Tremendo. Entonces, si los servicios públicos de seguridad, de justicia, los empleados de los supermercados, los camilleros, los enfermeros son servicios esenciales, y la educación también es un servicio Absolutamente. esencial que se puede dictar con Ahora, el los debido sindicatos dicen protocolo. alegremente que no se puede volver a clases, por ejemplo, ¿no? Hablemos de Pero impunidad, Sandra. Hablemos de cuidemos, impunidad, que cuidemos está- la salud de los docentes y que no sea obligatorio, que sea voluntario, como la Corte nos facultó. Yo podría, no quiero ser autorreferente, pero yo tengo la posibilidad de estar sin trabajar desde que la pandemia se implementó, porque soy madre sola de una hija menor de edad, porque tengo antecedentes de salud, estuve internada grave en 2 oportunidades con neumonía. ¿Ahora durante la pandemia? No, esto Antes. fue... Antes. Antes. Sos como paciente de riesgo. Claro, mi mamá, estuve todos estos meses a cargo de mi mamá en mi domicilio Sí. y no dejé de ir al juzgado nunca. Alterné trabajo remoto, trabajo presencial con trabajo domiciliario, porque era mi mamá que tiene POC, una hija de 13 años, 13 años. empezando el primer año del secundario con cambio de colegio, que fue 3 días y vino el aislamiento. Y otra hija de 21 años estudiando arquitectura, que además de estudiar arquitectura en la UBA, eligió la universidad pública. Yo soy egresada de la universidad pública, destaco lo que es la universidad pública. Ahora, la universidad pública no da para más, no puede
cargar con la cantidad de estudiantes sin que se invierta en el sistema de educación, sin que se ha degradado la profesión del docente. Yo pienso, Hay me que acuerdo pagarle, hay que perfectamente. pagarle como corresponde Yo vengo al docente por también. eso, yo vengo de un una grupo vergüenza lo que se le familiar paga. desintegrado. Mi mamá trabajó siempre, desde que tengo uso de razón. Y mi maestra de primer grado, Marta Ortiz, y mi maestra de segundo grado, que las recuerdo perfectamente, Norma Marino, eran maestras de vocación que, o sea, me han transmitido hasta el cuadro de fútbol del que soy hincha, es del que era mi maestra, a contrapelo de toda mi familia. Las escuelas no son un depósito de chicos, no solo transmiten conocimientos académicos, las escuelas son lugares también de contención, de ejemplo, de formación. Entonces, no se puede seguir con una visión sesgada de estos 6.500 chicos que han quedado por completo desvinculados por problemas de conectividad. Hay tantos otros chicos, adolescentes, jóvenes, que han quedado también desvinculados de las escuelas, porque si bien por las posibilidades económicas de su familia, no tienen problemas de conectividad, han quedado sumidos en otras situaciones. Nosotros estamos teniendo denuncias Por ejemplo, a ver. No me sale el término, pero Denuncias. bullying a través de las redes. Los chicos hoy no tienen una estructura, no tienen horarios. Entonces, el bullying a través de las redes. No, y además no me también quiero- dar clases de una forma que por ahí nosotros ya aprendimos y nos parece cotidiano. Pero el chico tiene que pasar el tema de la vergüenza, de afianzarse como su personalidad. Y en unas pantallas están todos Sí. viéndote a la cara. En el aula uno tiene la voz, están así, miran para adelante. No, hay una cuestión vincular social y psicológica que todo esto de la educación a través de las pantallas tiene lo positivo, que por ahí... A ver, es un parche hasta que vos vuelvas al colegio, pero al colegio tenés que volver. Es como, hay que cambiar un poco la cabeza. La anormalidad es estar encerrado. No puede ser que lo normal sea estar encerrado, hacer todo por Zoom y que lo extraordinario sea salir. No, hay que cambiar la cabeza. Y ¿Vos, en Hugo, ese querías sentido- decir algo antes? Perdón. Sí, pero Ya pasó, ya pasó. Aparte se está saliendo cambiar la a cabeza. desarrollar tantas otras actividades. ¿Por qué no se Pero puede por eso salir digo. en forma cuidada, con protocolo? Cualquiera que Además, hay otra transita cosa. la ciudad de Buenos No hemos Aires tocado un tema y crítico. el Gran Buenos Aires Acá hay un tema crítico, el sistema inmunológico. Si vivís encerrado, Sí, no te desarrolla obviamente, las propias lo más defensas. probable es que si salís te contagies. Yo no digo que con esto alegremente vayas No, sin no, barbijo, no, no digo, no. todo tiene que tener un equilibrio. A ver, yo repito esto, me han contado casos y casi los he vivido de ciudades aisladas por tener terraplenes. ¿Entendés? Pero el intendente de esa ciudad te toma de burro o de tarado, porque ¿qué viaja en auto el virus? No, bueno, pero... ¿Me entendés? Pero es una cosa. ¿Por qué no hisopan a la entrada del pueblo? El tema es el tema del Para que la hisopado, gente tenga pero- una vida normal. O sea, tenemos que recuperar la Pero normalidad. aparte cuanto todos antes. sabemos Gracias. que el aislamiento está siendo incumplido Sí. en muchísimas actividades que Bueno. son lícitas, que son necesarias para desarrollar la vida y que hoy estarían prohibidas. Entonces, esto está ocurriendo a la vista De y con la todos, sí. anuencia A mí me de da- los me da un funcionarios, poco de entonces bronca desautoriza en también. Este país blue, ¿viste? Cuarentena blue, dólar Educación blue, blue. empleo, las leyes laborales, las mejores leyes laborales del mundo. 6 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizado. Decís, José Luis, hay que minuto. flexibilizar las leyes, no está mal. José Luis, hablando de Blue, Sí, Vos tenés dos. doble. Claro. No, La teta del Estado. Pero La pará, teta esto del no es Estado. blue, ¿eh? Eso Esto no es postre blue, blue. esto es a la luz. esos postres A la luz de la cámara. Crianza. Estamos hablando de El dignidad. experto Estamos en hablando de dignidad. economía. El experto en economía sabe, tiene 2 y el resto 1. O tal vez Andaba vieron abajo- las consecuencias andaba del abajo de aislamiento, glucosa. 15 kilos Andaba de bajo más. de glucosa, por eso. Y Mauri, en Tandil querían abrir las escuelas con un semáforo Sí. epidemiológico. Sí, fue una gran valentía del intendente Lungui, que se ganó una reprimenda de parte del gobernador Kicillof, pero después con Hidalguía pudieron volver a hablar y resolvieron la cuestión. Lungui lo que decía, creo que con muy buen criterio, es el hecho de que se resuelvan las fases por lo que pasa en el AMBA, en La Plata o en Buenos Aires para la realidad tandilense,
es una desproporción. injusticia. Entonces inició esta especie de Un semáforo. capolungui, genial. Sí, inició esta especie de semáforo que era bien. nunca se apartó de la restricción nacional o provincial, si no se le antojó abrir a todo el mundo, pero sí dijo algo, me dijo a mí cuando hablé con él, que dijo recién Hugo, yo tenía dos caminos, decirle a los de los gimnasios que abrieran que yo me hacía el bobo, o decir la verdad, decir, pueden abrir con el 25% de la gente, de lunes a martes o de lunes a miércoles, de martes a jueves, es decir, buscar un sistema Variantes. adecuado. Es decir, la vieja Sistema historia, mixto, la vieja cuidado. historia del acordeón, a veces se abre, a veces se cierra, y eso le ganó, bueno, primero se lo tildó de rebelde. Lugui, que es experto, es un médico pediatra y conoce a la perfección el sistema de salud tandilense y lo sufre. Dejó pasar la oportunidad, no salió en los medios nacionales, habló nada más que en lo local y se llevó el reconocimiento de la gran mayoría de la población, ¿no? En Tandil. Y este sistema de semáforo es el que ahora está proponiendo el ministro de Educación, Crota. Se lo terminó vendiendo al gobierno nacional y Claro, provincial. que tiene que ver con la circulación del virus. Lo que pasa es que, en mi opinión, con ese nivel de exigencia no se va a poder volver más a la escuela, porque depende de tres cuestiones. Una es que el 60% de las camas de terapia intensiva no esté ocupado. 60% o más no se puede. Si hay casos de circulación comunitaria, tampoco. Tienen que ser o sin casos o casos importados. Y el tercer requisito tiene que ver con cómo evolucionó los 20 días previos la duplicación de casos. Entonces hay un termómetro, se hizo una mesa en esta semana, ustedes tal vez también están en conocimiento de esto, el ministro de Educación Nacional con los ministros de Educación de las provincias, participó los gremios docentes. Lo que no sé si estuvo la voz de los alumnos adolescentes y de los padres. Deberían haber estado. Y No sé si llegó las consecuencias nocivas para la salud de muchos de nuestros hijos. No hay congreso pedagógico hace muchos años, creo que desde el año 85, ¿no? Fue el último congreso Bueno, pedagógico. sería algo que se podría hacer para aprender ahora en pandemia, volver a escuchar a los docentes, Padres, a los padres y a todos. Ahora tengo que hacer pasar a Jimena. ¿Otra vez, Jimena? Sí, Porque otra José vez Luis, porque a ver, tenemos contame. que No, creer. no, no. Contame la esto- distribución de la riqueza de la esto es cocina. droga, esto es droga, esto es Esto es como el dólar, ¿viste? La bolsa te creció. Duplicó, Ya subió, duplicó. ya subió. Tenés brecha, tenés brecha. Gracias, Pero bueno, Jimé. es un cremoso tiene mascarpone y frambuesas frescas. Ay, me encanta el mascarpone. Y después abajo tiene una base de chocolate que no tiene harina y tiene almendras. Muy bien, qué Buenísimo. rico. Que quiero Jimé. disfruten. Gracias. Y tengo si quieres un tapercito para Un después. toque, sí, sí. El doggy bag. Hoy tenemos nuevo anunciante. A la hora de recuperar tu pelo, Hair Recovery. 25 años, 35 centros en Latinoamérica. ¿Sabías que no solo hay tratamientos para hombres, sino que ahora también te ofrece los mejores tratamientos para mujeres? Frenar la caída y mejorar y engrosar tu pelo. Todos los invitados se llevan productos, así que fantástico, lo vas a probar. Y si llegas a ser presidente y ¿Eso qué, tenés para el pelo, ¿Eso es para el pelo? Hablar. No, Quiero por ver. más de esto, que te cambio del pelo por este. Hugo, te hago una pregunta. ¿Sirve denunciar en la Argentina? Y una risa. Plata, dije todo. Pero depende dónde. Exacto. ¿Eh? Depende. Sirve para que te persigan, sirve para que te saquen los sponsors, sirve Exacto. para Depende. que te amenacen. Depende. Sirve. Hay jueces y fiscales de primera. El problema no son los funcionarios, sino por cómo está configurado el sistema. Porque en la práctica, como está desarrollado el Código Procesal, la articulación entre el Consejo de la Magistratura y la Justicia, para simplificártelo, lo que tenés es lo que se llama, por ejemplo, hay una estudiosa que habla de la lógica de la defección estratégica. Traducido al español es jueces y fiscales que son procíclicos. Es decir, cuando tenés poder, te patean se hincan ante vos. Cuando dejás de tener poder, te patean la cabeza. Y entonces, a la larga, lo que termina generando es un contexto de impunidad. De hecho, las últimas auditorías que se han hecho, tanto privadas como públicas, te da que más o menos se registran en temas sensibles, no estoy hablando de la Administración de Justicia General para el ciudadano de a pie,
En los temas sensibles se calcula que hay un índice de impunidad del 98%. ¿Cómo? 98%. Es decir, que por ejemplo, de cada 100 expedientes que se abren en Comodoro Pi, que por supuesto que tenés algunos que son humo, son nada, pero hay otros que son sensibles, que son serios, que son importantes. En la práctica, por ejemplo, llegan a en la instancia oral el 2% y que terminan registrando una condena menos del 1%. Y dentro de ese 1% hay que ver cuántos de los condenados terminan efectivamente haciendo esto, tocando con una uña una barra de una cárcel. ¿Y eso Entonces, por qué? Porque ¿cuál, eso cuál es la gran deficiencia ahí? hay múltiples factores, múltiples. En uno de los puntos, que cómo está configurado el Código Procesal Penal. Segundo, que hoy por hoy tenés que múltiples recursos de apelación que generan que se te va extendiendo el tiempo y entonces muchos expedientes, aun cuando los jueces y fiscales quieren avanzar, terminan languideciendo, termina generándose el paso del tiempo y la prescripción. De hecho, el gran punto por el cual termina ganando mucha impunidad es la prescripción, que es eso, el paso del tiempo a tal punto que ya no podés. Perdón, yo creo que el problema no es el procedimiento, sino que es la corrupción estructural que tenemos. A eso iba también. A eso iba también. Los distintos estamentos del Estado. Y algo Ningún más. poder es Y de ajeno hecho, y en ningún estamento y son nichos de corrupción enquistados que además en muchos de ellos trascienden un poder político por determinado. supuesto. De hecho, en esa línea, vos tenés que, por ejemplo, los operadores judiciales que jugaron para los Kirchner son los mismos operadores judiciales que jugaron para Macri y que ahora están jugando Sí, otra es vez un para Alberto. sistema. Es un sistema. Pero el lo tema es hablamos en que la raíz. acá hay que ponerse a trabajar y despejar quién es quién. Lo tiene El agarrados. Consejo de la Magistratura. Y te doy un paso más. Hay que trabajar. La reforma judicial que ha impulsado el gobierno, lejos de corregir estos vicios, los exacerba. Con lo cual, lo que terminas, te doy un ejemplo, solo uno, te podría dar unos cuantos, solo uno. El Consejo de la Magistratura, tal como está armado hoy, lo que genera es aquel candidato o candidata amigo, lo van llevando para arriba y sale con papas fritas. Y por el contrario, aquel que es incómodo, independiente o lo que fuere, lo van tabicando. Eso es para seleccionar al juez. Lo mismo cuando ya estás adentro. Si sos demasiado incómodo para el poder, te hacen sufrir. Si por el contrario sos Rodolfo Canicoba Corral o Norberto Yarvide, los dos se jubilaron, ¿eh? A ninguno de los dos lo destituyeron. Ahora, no debería, ya que tocas el tema del Consejo y la tengo a la doctora enfrente, ¿el Consejo de la Magistratura no debería ser más profesional y menos político? ¿No hay Sí. mucho político metido adentro? No hay tanto político. Lo que pasa es que los jueces que están se convierten en políticos. Bueno, Pero Los no, jueces pero- y los era una representantes mirada- de los era colegios de una mirada abogados. no literal. Exacto, jueces y todas Los las autoridades de la representantes de los... justicia. No es que defienda el gremio, No, al contrario, no, pero digo, digo- no podemos desatender que también están los representantes de los colegios de abogados, sino... Sí, sí, sí. no sé si seguiste el caso mencionó acá uno de los jueces que se jubiló, no sé quién lo mencionó. Lo Yo, enseñó Yarvide y Doctor Canicoba Can- Corral. no, el doctor Canicoba. Canicoba Corral, ¿no? Pero Canicoba ¿Qué dijo una consejero gran- tenía a cargo? El voto clave, Sí, el pero movimiento del sumario. Canicoba dijo algo que debiera haberle golpeado a todo el mundo en la cara y él dijo, si no hubiera tantos políticos chorros, Comodoro Pi no tendría influencia. La influencia de Comodoro Pi es porque mucha gente robó al Estado, defraudó al Estado. Comodoro Pi solo se encarga de justicia federal, ella es una Digo, representante. es una frase, te digo, Cruda, tremenda. es cruda. Es Y de lo una dijo cuando crueldad. salía, lo dijo saliendo, el día que dice, yo me jubilo, y la verdad es que fueron los políticos los que llenaron Comodoro Pi. Se quejan de que yo tengo influencia, pero si no hubiesen robado yo no hubiese tenido influencia. Por supuesto, tiene una gran dosis de cinismo, pero la realidad Ahora, es que los eso políticos, pasa. ¿no? Sí, los políticos. Si hubiera sido eso nada más, bueno, eso es grave ya de por sí, pero además han destruido la educación, la salud, la economía. Pero Una cosa José Luis, pero increíble. además hay una cosa, se sobrevuela acá el tema de impunidad, ¿no? Creo que sobrevuela, porque Sí, hay impunidad. desde Inés que- González García que no te mató- renuncia. el que Goyán mató, con el desastre en la provincia de Buenos Aires Igual le también. puedo decir algo, cuando yo tuve una investigación por una muerte con COVID y no está en mi ánimo defender a nadie, pero sí quiero ser objetiva, porque usted los nombró. Cuando yo tuve la noticia del hisopado de que esa señora había muerto por COVID positivo, yo conseguí el celular del ministro Ginés González García, pues me parecía un tema grave
de Goyan, inmediatamente me atendieron, me escucharon, tomaron nota. Es más, después hasta tuvimos una reunión presencial en mi despacho con el ministro de Salud, Goyan, y le transmitimos, junto con el fiscal que intervenía en esa investigación, la preocupación que Sandra, teníamos porque era una clínica privada exclusivamente financiada por PAMI. Me alegro Y que también usted- la titular cuando del vos PAMI, agarrás- Luana cuando usted agarra Volnovich, una la que haya causa- tenido esa experiencia. Me alegro Sí, por usted. no sé si Ahora, es- yo creo que eso Así habla como le muy digo, mal perdón, también- de Goyan y de Ginés González García, porque el que no tiene la suerte de ser Sandra Arroyo Salgado o José Luis Espero, No, pero no Mauricio sé si me Alessandro, atendieron por ser la Sandra gente- Arroyo la Salgado. la gente- Yo, como No, todo el juez- mundo sabe que usted es implacable. Yo como O sea, juez cualquiera que conseguí llame, el celular y lo voy a llamé y tomar le su dije, ejemplo, mire, Sandra, era voy a tomar un su ejemplo 11 de abril. Justamente para volver a la carga sobre esta política que nos ha destruido. Eso habla mal de nuestros funcionarios. Porque si usted se llama José, No, es que- José Esponja, José Pérez, José lo que sea, no le dan ni bola como ocurre hoy. No sé, no me ¿Y consta. cómo A mí vive me consta el de Poder mucha Judicial gente los que ataques se del muere porque gobierno no la tienen. ahora contra la ¿Eh? Corte? ¿Cómo vive el Poder Judicial los ataques del gobierno contra la Corte en este momento? ¿Cómo se ve? Yo creo que Nosotros- el tema de la impunidad, para liberarla, Sandra, de un tema que le va a incomodar, pero el tema de la impunidad, esto empezó como un plan, acá hubo un plan de impunidad, que la pandemia lo complicó un poquito, pero hubo un plan de impunidad para todos aquellos que estaban en causas judiciales anteriores al año 2015. Y lo que también pasa en esto, porque la realidad es que es un problema transversal a toda la política, muchos que gritan por un lado, como el Tero, también les viene bien la impunidad de después del 2015 para adelante. Esto es un plan de impunidad para toda la política, porque nadie se va a creer que van a liberar a Cristina de 2 causas si no liberan también en el mismo paquete a un par de los que hayan quedado con algún problema posterior al 2015. Es decir que este plan de impunidad tiene mucho que ver con el ataque a la Corte. La Corte es el último resorte que queda para que este plan de impunidad no siga adelante. El traslado de jueces. Y déjame agregar sobre eso, Mauricio. La Corte, a su vez, no puede descartar en este momento que, por ejemplo, oficialismo y oposición lleguen a un acuerdo en una remake del Pacto de Olivos II y terminen haciendo saltar a algunos ministros de la Corte y nombrando, por ejemplo, radicalismo, PRO y kirchnerismo, ¿Vos decís 2-2-2, Kirchnerismo y 1-1-1. Juntos por el Cambio de acuerdo? Eso, lo que estoy hablando no es No, es que una hipótesis. ocurra. Sí, No es estoy una diciendo que hipótesis. ocurra, sino que es cuál es el temor que tienen en el máximo tribunal. Si ya lo vivieron, José Luis. Sí, claro. Si ya lo vivieron en O el sea pasado. que la en el discusión cual, por República ejemplo, Venezuela es cuento Juana, chino. La ampliación de la Corte de definitiva, Menem. En la ampliación, lo que tenés es que, por ejemplo, te dicen, bueno, ok, necesito tus votos, y tenemos, por ejemplo, 2 ministros de la Corte, un procurador, tenemos también vacante el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país. Fenómeno, entonces ya son 4. Y tenemos además, ¿cuántos camaristas federales en Comodoro Pi? Quedan 3 vacantes, ya son 7. Bueno, listo, entonces hacemos 2, Ahora, 2, Hugo, 2, 1. Si eso se diera, Acaban de Mauricio, voltear Hugo, al si eso se diera, ojalá que no se diera, la famosa grieta en la cual nos quieren meter Juntos por el Cambio y el kirchnerismo es humo, es una trampa cazabobo, porque No ya necesariamente. votaron juntos la ley de No necesariamente teletrabajo, es humo. ya votaron juntos la ley de alquileres que destruyó el mercado de alquileres. No necesariamente sumo, José Luis, pero es complementario de lo que vos decís. No es sumo, sino que hay políticas de Estado para el mal, que es la impunidad. Que en definitiva, una política del Estado ocurre en el Consejo de la Magistratura, que es proteger a quien te protege. Eso es lo que pasó con Ollarvide, es lo que pasó con Canicova. A Canicova llegan a protegerlo de la mano, de un lado el Tano Angelici y del otro lado el kirchnerismo. Claro. Ahora, Por qué? eso la Porque- grieta es una trampa cazabobos. porque Canicova Corral tenía, a su vez, expedientes incómodos para las dos partes. Entonces, manejaba bien los tiempos hasta que logra que las dos vertientes que realmente están peleadas, a su vez tenían una necesidad en común. Y confluyeron. Acaban de voltear el concurso del Sí. juez, un juez que nadie presta atención, de Resistencia, se llama Gustavo Dahlgren, ganó por 34 puntos de diferencia el concurso
Macri había mandado su pliego, lo bajaron y subieron a otro afín a la línea política del gobernador. La realidad es que esto es lo que está pasando. Ahora, el argumento con el cual bajan a un juez que gana por 34 puntos, ¿cuál es? La cosa juzgada administrativa, desde el fallo Cantón, año 1931, cuando el Poder Ejecutivo tiene una... ¿Qué tan independientes son los poderes? No entiendo. Uno, es que además cambia el Poder Ejecutivo y cambian el pliego del juez, claramente evidencian que quieren poner un juez amigo. Lo decía Martín Fierro, hacete amigo del juez, no le debe que quejarse. ¿En dónde pasó eso? Esto es en Resistencia. Son independientes, Resistencia. pero a su vez se interrelacionan entre sí. Esto es Pero si cuando un juez va a subir por concurso. Hacen el concurso que tarda siglos. En Resistencia, me decís que Este es en Funciona Resistencia. así. Resistencia, Chaco. El concurso se hace gobierna en el Jorge Consejo de la Capitanich. Magistratura. Así es. Que a su vez Juez tiene amigo que de él. seleccionar Voltearon a por este orden de y mérito, examen, antecedentes, entrevista. Finalmente dice, bueno, por 1, política. 2, 3 y un suplente, 4. Eso se manda a la Casa Rosada. Casa Rosada que tiene que decir, de estos 3, a mí me parece más convincente. ¿Y por qué ese es el paso Ministerio de de la Casa Justicia. de Rosada? Tiene que elegir de eso. Porque es parte de la Constitución. No, sí, ya sé, pero ¿por qué se establecido. ejecuta así y no Le el dan al Poder Ejecutivo Judicial La ley la del puede... elegir Consejo de el la menos malo. Magistratura. Exactamente. Les Ok. deja O al sea, es una Ejecutivo serie de- elegir el menos malo, como diciendo... Es como si fuera una suerte de contrabalanza. Como Ok. decir, mira, yo a su vez, porque si yo te dejara solamente al Poder Judicial de por sí, lo que podrías correr como riesgo es el corporativismo, que se terminara potenciando, por ejemplo, la familia judicial, Ok. en la cual decís, mira, nos ponemos de acuerdo, hoy va tu hija, mañana va mi hijo, y lo acomodamos. Cuando vos tenés una dinámica en la cual mutuamente se pueden ir cruzando y Rotando, controlando, ok. ahora, a veces eso ocurre también abusos, que, por ejemplo, de los 3, yo puedo elegir de manera discrecional, y esto está habilitado, al tercero. Y nadie se puede quejar. A su vez, esto puede ir, que acá está el punto que vos decías, tiene que ir al Senado, donde a su vez tiene que decir, nos Claro. parece válido, votan. Ahora, si el Senado no vota, puede ocurrir que, por ejemplo, cambió el gobierno, Macri había propuesto al 3 y Alberto puede decir, tráemelo, yo no quiero el 3, yo quiero el 2. Y entonces mande al 2 y termine saliendo ese. Ese es el abuso más simple. Y hay otro potenciado, que es que, por ejemplo, si vos no nombrás a los jueces, vas juntando las ternas. Al tener las ternas, vos podés decir, mira, en este concurso tengo 3 más el suplente. Y además tengo este otro concurso y tengo este otro. Y entonces yo sé que si nombro acá a ella, Como el ajedrez. claro, porque además vos podés tener que Lugares una misma claros. persona esté en 3 ternas. Entonces, decís, mira, te nombro en Junín. Entonces ya te saqué de una terna. Entonces, vos que estaban estos 3 y este era el suplente, como vos ya no estás, sube este. Entonces yo ahora puedo elegir al cuarto en vez del primero. Entonces empezás a jugar. Ahora, hay más... Ahora, el tema no es Si un este tema juez de gana falla por del 34 sistema. Se puntos, ¿cómo es trata... posible? ¿Qué argumento hay para bajarlo? Un Que juez no es que amigo del poder. Bueno, y la querés complejizar. Juzgado federal hay que denunciarlo, José señor Luis. Jorge Capitanich. José Luis. Capitanich Sí, lo así bajó. José Luis, ¿y la querés complejizar? Jorge Capitanich, cara rota. José Luis, ¿querés cara complejizarla? dura. En la reforma Un juez que judicial, ganó por una de 34 las ideas puntos, que lo baja. tienen es que el examen sea oral. Vos decís, está bien, porque por Al un lado contralor. vos podrías tener el decir que todo el mundo sepa qué ocurre. En la práctica lo que te puede ocurrir es que, por ejemplo, viene Juanita, va. vamos a ayudarle a Juanita. Juanita, la pregunta más difícil es, ¿vos usás ojotas? Claro. Y vos decís, no, brillante. Y después lo agarra Mauricio y le pregunto sobre un fallo de la jurisprudencia francesa del siglo XVIII. No la sabés. Usted es un bruto, 0. Claro. Juanita, usted ha sido seleccionada. Vaya nomás. Eso es Mira, terrible. discúlpeme, yo no creo que sea un tema de sistemas reprochables. Yo creo que es un tema, y vuelvo, perdón, a la educación. La educación no es solo formarnos en conocimientos académicos, formación en valores, formación en principios y ejemplos que hay que dar desde todos los ámbitos y desde todos los espacios. Esto del mérito. El artículo 16 de la Se le va a Constitución. enojar al presidente, Otro que me parece importante para estudiar. El artículo 16 Le va a de la enojar al presidente Constitución. con el mérito, guarda. No, lo que El yo estoy presidente le diciendo gusta el tema del es, mérito. el artículo 16 dice que todos los habitantes somos iguales y tenemos los mismos derechos de acceso al empleo sin otro requisito más que la idoneidad. Entonces, yo estudié en el Colegio San Cayetano de Liniers, aquel al que va la gente a pedir trabajo, la iglesia San Cayetano. Sí.
Y me enseñaron que los valores eran muy importantes, que el esfuerzo era muy importante. Y esto del ejemplo que tanto los políticos, funcionarios, la oposición, los medios de comunicación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tenemos que dar el ejemplo a la gente, el ejemplo de que, o sea, que uno tenga la satisfacción y trabaje por la satisfacción de hacer las cosas bien y por el bien, y no que todo sea por otros intereses espurios. Pero eso es romántico en la realidad nuestra. Claro, pero No, hay no, que no, ver no, quién es es quién, posible. y hay que formar a Es la posible. gente y Juana, hay que formar en Juana, valores, elegir colegios e creo también, pero instituciones romántico. que formen en este valores país para la tenía gente. enormes índices de analfabetización y al mismo tiempo tenía múltiples idiomas que se hablaban en este país, fin del siglo XIX. Y se sanciona la ley 1420 de educación laica, gratuita, pública, y al cabo de una generación éramos el país más alfabetizado de América Latina. ¿Y qué Entonces, pasa? Es posible. Sí. Es posible, es lo mismo. Hay ¿Por que qué hacer era un que en su cambio de momento la mentalidad. literatura esta de la obra de teatro Mi hijo el doctor? Era esto, es decir, mi hijo llegó más lejos. Mi abuelo vino a España a los 18 años sin saber leer ni escribir, Claro. a hacerse la América. Sí, como era antes. Y en base Porque a nos- su esfuerzo nos terminó creímos. dándole la posibilidad a mi papá de ir a la escuela Carlos Pellegrini. ¿A tu papá fue el Carlos Pellegrini? Sí. ¿Por qué Entonces, por qué no fuiste defensora vos durante el gobierno anterior? Que se hablaba fui que- defensora Pero- oficial. pero ¿qué ibas a hacer? Nunca tuve el cargo de defensora Sí. oficial, ¿Por pero qué? tenía un cargo de funcionario y ¿Por qué actuaba no? como defensora en juicio oral. ¿Qué se interpuso? No sé qué eso era una habladuría, pero jamás. Nadie o te lo sea, había ofrecido. No, para nada. ¿Y alguna vez se va a saber ¿Vos la querías ser verdad defensor? sobre el caso Nisman? ¿Se va a saber? Eso está en manos del juez Ercolini, del fiscal Tayano. Confiamos en ellos. Un gran fiscal tayano que ha nosotros- reavivado la causa y ha hecho cruces que no... Nosotros no- dejamos sin efecto la querella en diciembre del 2018 ¿Por qué? porque era para mí un desgaste emocional muy Fuerte. grande. Y bueno, yo lo hablé con mis hijas y bueno, tomé esa decisión. La tomé yo, no mis hijas. Y confiamos en la justicia. Y como ayer dijo también unos familiares de víctimas en esta clase de Zoom de la Facultad de Derecho de la UBA, a veces también es un desgaste emocional y es como que uno tiene que seguir mirando para adelante, no bajar los brazos nunca. Yo tomo lo que decía acá el compañero de mesa. La verdad es que a mí me duele que mucha gente se esté yendo del país. Me duele muchas familias que conozco, compañeras de mis hijas y, bueno, gente de la vida que se está yendo del país. ¿Pero eso es porque ya no creen en el país? No tienen esperanza. Yo siento que hay mucha gente bueno, que sus hijos están, bueno, me recibo y me voy, me recibo y me voy. Y la verdad es que por eso me decidí a venir acá, de decir, bueno, pensemos en qué país Por eso los podemos chicos dejarles a nuestros por eso hijos los y darles jóvenes nos una siguen esperanza. Nos siguen muchísimo. Ayer fuimos una suerte de cuasi acto en Lomas de Zamora. La cantidad de chicos que nos seguían. Jóvenes A Milei entre tenés que 17 y decirle que 22 aprenda a años. escuchar. ¿Eh? A Milei tenés que decirle que aprenda a escuchar. Me dijeron Porque que es un me dijeron que es un sanguíneo. curso aceleradísimo acá. Ahora, Sí, pobre Patricia Bullrich, en no, se escudó. defensa, porque la verdad, en defensa de Milei, que se defiende solo, pero creo que nos concentramos demasiado en la forma, sino en el fondo de las cosas. Sí. Acá, no, pero esto que te voy a decir es importante. La señora Patricia Bullrich, como si lo tuviera a Duhalde, a Mauricio Macri, a cualquiera de estos miembros de la política profesional, te hablan con una impunidad que es parte del problema porque este país está destruido y los jóvenes se quieren ir. A ver, te lo conecto. La señora Patricia Bullrich, lo dijo acá, es público, perteneció a la JP, ¿no? A la Juventud Peronista. La Juventud Peronista era revolucionaria, o sea, no creía en el Estado de Derecho, no creía en la libertad, no creía en la República. Pasó, se civilizó un poco, fue
ministra de la Alianza, terminó en la peor crisis de la historia. O sea, millones de personas terminaron pobres por culpa del gobierno de la Alianza, del cual Patricia Bullrich fue miembro. Viene Cambiemos. Otro fracaso estrepitoso. Tenían un solo mandato, que no volviera al kirchnerismo. Pero ella Volvió fue al una kirchnerismo. excelente ministra Ahora, de Seguridad. espera. Pero entonces, cuando Patricia Bullrich te habla con la suficiencia que te habla República de Venezuela, yo le diría lo mínimo que hay que decirle, mire señora, perdóneme, pero ¿usted no se hace cargo de que hoy estemos debatiendo República de Venezuela? No, ella Entonces, dijo acá el fondo de lo públicamente que dijo cometieron Javier muchos está errores. impecable. Eso Yo lo creo dijo. que no hay que tener condescendencia con una clase política que ha provocado lo que ha provocado en este país. A ver, si los chicos se quieren ir del país es porque la ven negra hacia adelante. Sí, por Entonces, supuesto. de esa negrura, de la cual nosotros pretendemos ser una esperanza como gente nueva que está en política, por eso nos siguen los jóvenes, se tienen que hacer cargo de esta gente. Ahora te hablan suelto de cuerpo de cómo deberían hacerse las cosas, se asustan del kirchnerismo, le votan todas las leyes. O sea, la forma, ok, a algunos les gustará, a algunos no les disgustará. A algunos les gustará, a otros no. Pero el fondo, que es cierto. Yo te lo dije hablan- como humorada porque estábamos No, pero- en una mesa y no se pero podía te digo, hablar. pero aquí es un tema de también- fondo Pasa que a importante. Milei Y lo también sé. lo que pasa es que lo Te que un hablan poco como le- si ellos fueran grandes señorones, han destruido nuestro querido país. Pero no todo es River Boca. Y la ministra No, de pero- Seguridad, Patricia Bullrich, fue una ministra de Seguridad presente. Todos Sandra, los jueces cuando necesitábamos yo te colaboración de hablo las fuerzas de en general seguridad. de una clase política que nos ha hundido. Como- No, sí, olvidémonos de Patricia Bullrich. Lo pone a Duhalde, te habla igual. Duhalde Pero- le robó los depósitos a la gente en el 2002. Y Duhalde hoy suelto de cuerpo dice puede haber un golpe de Estado. Pero Pero a veces Entonces se estigmatiza a la gente y se la encasilla. Y la gente puede evolucionar y también aprender de sus errores, porque todos somos Perdóname, humanos y cometemos errores. perdóname. Yo, por ejemplo, esta clase rescato... política no para de cometer errores. Yo por eso tenemos rescato 50% a la de ministra de pobres. Seguridad también, Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez, que fue una ministra de Seguridad muy vapuleada, fue una ministra que cuando Sandra, yo yo te hablo de un sufrí sistema, la peor hablas de pesadilla del 2000, es que somos personas... No, bueno, pero en el o sea, sistema, y, en el y sistema se está toda trata de esta las gente. personas, claro, Ahora, pero en todos... que haya ejemplos o excepciones a la regla está bien, Sandra. Claro. Ahora, a mí me preocupa un sistema que hace que 4 millones de personas en Argentina vivan en Villa Miseria. Sí, sí, coincido Un sistema donde los chicos se nos quieren ir. Y esta gente es responsable de eso y te habla con una ¿Y suficiencia. qué como opinión tienen de si fuéramos Frederick, Churchill, de la ¿eh? ministra Frederick? Con, por ejemplo, todo el tema de las tomas de tierras que hay Pero, acá, que de en nuevo, Guernica, no hay en duda la que Patagonia, para mí ahora en Frederick Bariloche. es parte del con problema. Es las parte del tierras. De problema. vuelta, el Tomar artículo tierra- 14 de la Constitución claro, tomar Nacional. tierras es anticonstitucional y por si fuera poco está penado por el Código Penal. Creo Sí. que es artículo 181. 181, la usurpación. Nosotros tuvimos un No podés caso dudar de eso. de No podés toma de dudar. tierras en la estación Victoria. Claro, que estuvieron Donde, 2 bueno, semanas sí, estuvimos 2 semanas sin servicio de trenes Sí. para trabajadores que necesitaban viajar para desarrollar un servicios, trabajos esenciales. Entonces nosotros fuimos al lugar con mi equipo, asistidos por la Policía Federal. Realmente hay muchos miembros de la Fuerza de Seguridad que también a veces padecen las consecuencias de, bueno, la policía es corrupta. Sí. En realidad se trata de personas, por eso distingamos que hay funcionarios y funcionarios en todos los espacios políticos. Yo no me gusta la grieta, no estoy de acuerdo con esa grieta, no me Aparte gusta que es me falsa la planteen las grieta, cosas de Es River Boca Es falsa la grieta, además. y no condiciona mi decisión al momento de elegir un dirigente que me planteen, no, pero si no es este, es este. No, no. Pero cuando Yo hablamos elijo de Milei, por lo que yo Milei, ¿saben busco. por qué grita? ¿Sabés por qué gritaba? Yo lo vi. Yo lo quería callar también. Basta, Javier. Pero también lo censuraron. Milei vino acá, pero no tiene acceso a todos los canales. Por decir lo que dice, lo echaron de muchos canales y lo echaron de muchos programas. Y no Y él estamos dijo hablando... que no lo volvieron a invitar No, en sí, claro. la televisión Él- pública. Y es Pero una- bueno, en cualquier Perdón, ¿en caso, cuál? Sí, habló En de el canal de la ciudad, pero no no es TV solo la pública, canal de la Marreta. ciudad. en cualquier caso, Un yendo a tipo los que temas mete de 2 fondo. puntos de rating arranca con 2 puntos arriba él solito, gritando y con los pelos parados, ¿no? En cualquier Digamos, caso, hay el que mercado hacer de la- cosas no solo para que los chicos no se vayan del país, sino para que nosotros tengamos una vida un poco más, no te diría cómoda, pero un poco menos traumática. Sí, sí, Y sí, esos cambios hay que decirlos desde la política todos los días, hay que decirlos en campaña, hay que decirlo en los debates.
yo lo que pido es a la política que ha destruido este país, que no le mientan más a la gente. O sea, y yo lo que le digo a la gente, dado que el año que viene hay elecciones, perdido por perdido, que levante la vista y mire otra cosa. Pero, a ver, Argentina tiene que hacer cosas que si no las hace, no importa quién gobierne, siempre nos va a ir mal. Sí. Entonces, Argentina tiene Pero, por que hacer ejemplo, 3 o 4 cosas mínimas Sí. que no la podés discutir demasiado, porque es como la ley de gravedad. Sí. ¿Entendés? ¿Sabés por qué a algunos países le va bien y a otros mal? Es porque los que le va bien no discuten la ley de gravedad. La ley de gravedad, ¿qué te dice? Te tira a un 10º piso y probablemente de 10 veces te mates 9, ¿no? Bueno, Pero caer vas a caer. Claro, caer vas a caer y probablemente te mates 9 de 10. Argentina discute la ley de gravedad. ¿La ley de gravedad cuál es? La libertad de comerciar y comprar lo que se te cante en cualquier lugar del mundo. La libertad de comprar dólares. Si no querés dólares, comprar euros. Sí. Si no querés euros, comprar otra cosa. La libertad. De la trabajar. Libertad, la libertad de trabajar. ejercer el comercio. La libertad de disponer del Toda fruto de tu industria esfuerzo. ilícita. O de ver de Claro. la realidad. Pero, Porque y, yo creo sin embargo, que... Porque no se hace necesitamos ver la los realidad. unos de los otros. Claro. El Estado, Entonces, una AUH, un IFE, eso no es darle oportunidades a la gente, no es darle alas para volar, no es darle herramientas para afrontar la vida. Necesitamos educación, que Bueno, la pero gente para tenga un eso- oficio, que la gente tenga una profesión, que la gente aprenda que en base a su esfuerzo Sí. puede alcanzar una meta Sí. y que esas personas que hoy están fuera del sistema necesitan de otras personas que están dentro del sistema y que les pueden dar esa Para eso hay que oportunidad. educar, para eso Y tenés el que trabajo tener sindicalismo dignifica, no mafioso, por supuesto. ¿viste? Hay mucha cosa. La actividad sindical es una actividad esencial también. Esencial, por supuesto. Hay que escucharla. Pero no tenés que tener pero- estas mafias. Estas mafias lo que han Por hecho. eso, se los trata gordos de ver sindicales. quiénes Hablo de los quiénes son. Moyano, de los... Nosotros en la toma de tierras del Victoria Sí. tomamos Déjame decirte contacto esto, con el Sandra. gremio de la Me parece fraternidad y la crítico. Unión Ferroviaria. Hay un muy buen sindicalismo abajo de esos gordos impresentables que vemos por la tele. Pero un muy buen sindicalismo, que realmente defiende los intereses del trabajador. Este sindicalismo que vos ves por la tele es el responsable en parte de 6 millones de trabajadores trabajando en negro. A ninguno de ellos les importa el interés de un trabajador. Ahora hay un sindicalismo debajo de ellos muy bueno, que tiene clara conexión con los problemas del trabajador. Tenés que hacer una reforma. Se Viene sabe la que ju- necesita la de una juventud. fuente de ¿Eh? trabajo, necesita una fuente de Obvio, trabajo, porque obvio. una asignación es como una Ahora, limosna que le da de el nuevo, Estado. No se si un puede empresario- afrontar, hay que darle herramientas a la gente de Acá, capacitación. el sindicalismo le ha hecho creer a la gente que el empresario es un maldito, que en lugar de ganar plata, el placer que tiene es echar gente. El empresario no Sí, tiene si no como gana, interés no puede. echar gente. El empresario quiere ganar plata, para lo cual quiere los mejores trabajadores trabajando. Ahora, La si la idoneidad. óptica de la ley laboral es que el empresario es un maldito cuyo deporte es echar gente y le vas a dar con un caño si el tipo despide a un empleado. Por eso no fomentemos la grieta en la sociedad. La gente está al límite. La gente está al ¿Qué límite. quería decir, Mauri? No, que me llamaba la atención cuando hablaba de un sindicalismo naciente, una capa, y pensaba, ¿no? Una juventud sindical de expert, la juventud sindical de expert. Sí, defensa del trabajador en serio, no de estos atorrantes que se llenan los bolsillos cuando los trabajadores están muertos de hambre. Sin duda, la juventud sindical nuestra es otra cosa. Es otra cosa. Ya hay En sindicalismo- defensa, no, sindicalismo es una liberal. manera de decirte. Pero nosotros estamos dialogando con dirigentes sindicales, abajo de toda esta costra de gordos impresentables, que tiene conexión realmente con la defensa de los intereses del trabajador, que realmente están preocupados porque haya 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin obra social. ¿Y por sin qué hay jubilación. gente que decide trabajar en negro? Porque no es solamente, creo yo, opinión El que personal. decide trabajar en negro. Hay gente que decide trabajar Bueno, en negro. vos me decís yo, si yo tuviera una situación límite, ¿qué preferís? ¿No trabajar o trabajar en negro? Yo trabajo en negro. Pagame lo que sea, como sea. Pues la gente necesita trabajar por una cuestión de la cabeza, además de la plata que lleva a su casa. El problema es que hay un sistema que te pone en la marginalidad, por eso tenemos dólar blue, cuarentena Escuelas blue, blue, escuela deporte blue, blue, restaurantes los blue, clubes no empleo abren. blue. Si vos, digamos, un salario... Bueno, vos nuestra ganás- bandera es casi blue. Vos, Ah, vos celeste. ganás 10.000, vos ganás, Eso es digno. vos Por ganás 10.000 supuesto. pesos y tu salario, digamos, tu salario le cuesta al empresario y a vos mismo 16.000 pesos. Es decir, hay 6.000 pesos de brecha para alimentar un Estado claramente ineficiente que después compra barbijo a 3 veces su valor o fideos al doble.
claramente, no solo es que vos por necesidad trabajás en negro. Hay mucha gente que prefiere vivir en Mercado Libre, comprando y vendiendo, y no tener que poner un peso en un Estado que consideren eficiente y que no le devuelve nada, ¿no? Digamos, hay decisiones también de cada uno. Hay gente que decide trabajar en negro porque ya no cree. El impuesto, como bien dice Milei, lo trajimos 3 veces a la mesa, es una imposición. Nadie paga impuestos porque quiere. Ojo, sobre eso. Yo creo que tiene que haber impuestos porque tiene que haber Estado, porque el Estado tiene que proveer Pero de 160 seguridad. impuestos. No, eso es como un tenemos. delirio. Pero eso es el robo de la corporación política. Eso es robo ya. Ahora, el Estado te tiene que dar seguridad, justicia, diplomacia, Fuerzas Educación. Armadas. Sí, Obvio. te lo tiene que dar. Sí, yo Banco creo que el Central Estado tiene Tiene que cobrar. principalmente tiene que dar el ejemplo. Tiene que Antes- cobrar Sí, impuestos de eso. manera el razonable. ejemplo, El porque si ejemplo. no, Razonable. esta cuestión del incumplimiento del aislamiento es como que ningún funcionario la desconoce. Entonces tenemos que no ser más hipócritas y De que nadie la cumple. sincerar la situación, pues no se puede criminalizar conductas que son lícitas. Nosotros estamos acudiendo a una solución de probation y la gente que incumplió viene contenta a hacer su aporte a instituciones, a hogares de chicos, a lugares necesitados, haciendo su donación material, de alimentos, de artículos de limpieza y de seguridad, donación de barbijos. Los estamos resolviendo por ese lado, porque la gente tampoco puede tomar conciencia de qué está prohibido y qué está permitido. Volvemos Entonces, al- ver si al- No, y además involucran no, en no, un no, no, expediente no, no penal. se rompe la cuarentena para hacer un acto malo, sino que es para cometer un derecho. Y Claro, rompo que la cuarentena gente para no cumplir mi puede- derecho. El Es tema así. de fondo es que la gente no puede llegar a adecuar su conducta a la ley porque además a veces no la conoce, porque cambia todo el tiempo. Y en este municipio esto está permitido, pero en este está prohibido. Claro. Entonces, Además es eso también. y la claro. gente Yo está en creo que una el decreto situación de la límite de cuarentena será legal, necesidad. pero ya es ilegítimo, absolutamente ilegítimo. Es Le resta inconstitucional, como vos autoridad decís. a los funcionarios y nos está restando autoridad ¿Y a por qué todos no los lo adultos sacan frente a a ese nuestros DNU? jóvenes. Bueno, yo creo que se van a venir muchos amparos por el tema de la educación. Si las escuelas no abren, me acaba de avisar antes de entrar al programa mi hija que el gobernador Kicillof anunció que en la Sí. provincia de Buenos Aires se van a En empezar a abrir. algunos- Esperemos Sí. que Va a empezar a abrir. efectivamente yo les pido... En algunos municipios Quiero dijeron, pedir ¿no? como madre de un adolescente de 13 años y ver cantidad de adolescentes, no sé si a vos te Sí, pasa, sí, sí. pero que prenden la conexión y se quedan en la cama tirados y no prenden la cámara. O que, Pero que y es los padres insalubre tenemos que también, salir a trabajar. Vamos a trabajar y no podemos estar Claro. controlando. Y son adolescentes. Más de un Claro, adolescente si uno se le ha quedado da dormido en el medio de la pero clase. los últimos horarios de conexión son a cualquier Sí. hora de la madrugada, porque entonces esto fomenta bueno, que nada, que estén en las Hay redes, problemas de- los de- casos de- que decían de bullying que tenemos denunciados en el juzgado por chicos que son víctimas de bullying a través de las redes por su elección social. Sí. Perdón, Sexual. elección social, Sexual. no, Sexual. 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 Entonces, tenemos muchos casos graves vinculados al mal uso de las redes sociales. Sí. Sí. Señora. Porque sí. ¿Qué proyecto económico presentarías al Congreso si el año que viene llegas a ser diputado? Varios. Uno te diría, sí es cierto, como andan diciendo por ahí, que los diputados son como una especie de pyme porque tienen 35 o 40 asesores. El primer proyecto sería que los diputados tengamos media docena, 10 asesores máximo. La plata del contribuyente hay que cuidarla como oro. ¿Sí? Y creo el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Así que la primera cosa sería esa. Luego, en defensa del contribuyente, en defensa de la gente de trabajo que sufridamente paga impuestos, sí es cierto que en la Biblioteca del Congreso hay 2.700 empleados. Yo diría, ni sumando Alejandría, la de New York, no. Nada de estafa al contribuyente. La Vamos a la Jefferson de Washington tiene Claro. 3.500 igual, ¿eh? No Trabajé creo un que ahí, tiempo en no el creo que ahí Congreso de la tengamos Nación punteros. y
Y algo fundamental, cantidad de asesores. algo no hay, fundamental, eso seguro. aunque no sea un ámbito legislativo, sino que le correspondería al Ejecutivo, nosotros vamos a impulsar a que haya una profunda reforma del Estado para reducir el tamaño del Estado, para bajar la cantidad de impuestos que paga la gente. La gente en Argentina es directamente un esclavo impositivo más que un ciudadano. Esto tiene que terminar. Eso lo sabemos todos los argentinos. Y reformular todas las leyes laborales en defensa de la gente de trabajo. Bien. Y para todos mis invitados tenemos los relojes Seiko, como siempre, que son unos relojes... Mirá qué lindo este. Me encantó. Este es para ti. Mi mamá feliz. Muchas gracias. ¿Feliz? María Teresa está feliz, se lleva el salero me lo dan a mí por ser amigo de la casa, no. Mira, de atrás me dicen, no se Yo te voy a puede. decir, esto dice que no te lo puedes llevar tampoco, mira. Nada se No. puede llevar. ¿Sabés qué me voy a hacer? Me voy a construir. Hacete me unos voy a y cada vez fabricar que unos y venís los voy a acá. vender en Mercado Libre. ¿Y Hugo, tu libro en todas las librerías? En todas las librerías del país, así que Ahí lo pueden Muy feliz. encontrar, muy interesante, pensamientos Ya y está, Hugo. opiniones. ya está. Esta es una serie de entrevistas que comenzó en marzo, que estamos publicando 2 veces por semana, hombres y mujeres brillantes, con un mate superlativo. Qué bueno. Pero el problema era que mucho material de cada entrevista no salía en el diario por una cuestión hasta de espacio. Claro. Calculada entre 1/3 y la mitad de cada entrevista no No salía. salía. Y entonces ahí es donde pensamos un libro, porque, claro... ¿Y te quedaban economista, vos que entrevistas sos afuera? economista, Jeffrey Sachs, Ha-Jun Chang, Cracks. o sea, tipos de primera. Fin de año sale un libro mío con Luis Rosales. Bien. No va más, se va a llamar. Eso parece una declaración tipo de amor, noviazgo. lúdica, No, lúdica, va amor, más. no va más. Bueno, y brindamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes Placer. por haber Gracias, venido. placer. Muchas Salud. gracias, un placer. Saludos a Mirta. Que... Mandamos besos a la Saludos a la abuela, abuela. por supuesto. Y a todos ustedes los espero mañana a la uña. La uña. A la 1:30 del mediodía. Un beso, muchas gracias. Hasta luego.